Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2 y del 9 al 17. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David, y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno, y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauna y el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, lo ha dicho Jesús: nadie es profeta en su tierra. Es Belén quien lo vio nacer, pero quien lo ve crecer es Nazaret. Y en esa tierra es donde no hizo ningún milagro, solamente curó a algunos enfermos. Y esto debido a la fe, ya que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Dios que habría de venir para salvarnos. Esperemos, hermanos, que nosotros sí tengamos fe en nuestra familia, en aquellos que nos rodean, porque también ellos son hijos de Dios.
Y no te preocupes si el día de mañana no creen en ti, de que vayas a misa, de que te confieses, de que estés cerca para seguir los pasos de Jesús, puesto que si Dios, Jesús mismo, ya lo había pronosticado para el resto de los profetas, ¿por qué no habría de hacerlo para nosotros, los que comenzamos a seguir los pasos de Jesús? Así es de que el Señor nos mantenga en paz a pesar de los murmullos de la gente. Que tengas un día lleno de bendiciones y que la Virgen María nos acompañe.